Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y el día de hoy estaremos platicando acerca de diferentes temas relacionados con el arte y la interculturalidad. Bienvenidos a una emisión más de Conexiones, yo soy Edwin Morón, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy además también estaremos escuchando Alternativas del Buen Vivir, el semanario de la Universidad Intercultural y Voces y Visiones. Así que esperamos que nos acompañen en este recorrido. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bien, como señalábamos al principio, el día de hoy estaremos platicando respecto de 3 proyectos derivados de los estudios en arte y diseño de la licenciatura con ese nombre dentro de la Universidad Intercultural del Estado de México. Estos proyectos abordan precisamente la importancia que tiene el aspecto creativo, el aspecto de interacción de la potencia creativa con los espacios y con algunas actividades incluso del devenir cotidiano de nuestra existencia. Antes de entrar en el tema, vayamos a escuchar Alternativas del Buen Vivir con Adriana Rodríguez y ya estamos de regreso. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Quiero invitarte a reflexionar sobre el buen vivir desde una perspectiva profunda, que es fundamental y esencial y es un sentido que muchas veces se ha negado o se ha omitido desde la academia o en la academia. Y es la visión profunda, espiritual, animista de los planteamientos del buen vivir sobre el sentido de la vida. Se dice que hay una corriente del buen vivir que es la corriente animista, del ánimo, del ánima, de los que hablamos del espíritu de las cosas, de la conexión que tenemos los seres humanos con todo y que reivindicamos que no solamente somos materia, sino que somos mucho más que eso. ¿Y por qué hablamos desde el buen vivir con este enfoque y ponemos en cuestión lo material, lo únicamente material? Porque vamos a la pregunta de cuál es el sentido de la vida. Nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. ¿O hay algo más? Hay algo más que ese crecimiento, que ese desarrollo que nos llevaría a pensar en el plan de la vida, en la vitalidad de estar vivos. Y ese plan de vida nos lleva a plantearnos personal y colectivamente cuál es el sentido de la vida. Por eso, muchos pueblos, en vez de hacer planes de desarrollo, hacen planes de vida. Así como nosotros personal o individualmente podríamos pensar no solamente en que vamos a crecer, reproducirnos y tener un desarrollo material, sino también un plan de vida existencial. ¿Qué nos hace felices? ¿Qué es la felicidad para nosotros? ¿Qué nos habita? ¿Qué hay dentro de este cuerpo? Esa fuerza que a veces nos hace sentir alegres y otras tristes. Y eso, ¿cómo lo compaginamos con un crecimiento material y con el bienestar? ¿Y por qué no permitir hablar de esto? Es una de las maravillas del buen vivir. Y desde la perspectiva cuántica de las nuevas ciencias, ahora podemos hablar en la academia con más libertad de que somos mucho más que materia, que somos una energía, que puede tener un ritmo existencial con su entorno familia, su entorno comunidad y la comunidad entendida como la naturaleza, porque somos
parte de esa fractalidad natural. Lo fractal es esa visión cuántica del todo al que pertenecemos. Y es bien bonito e interesante, porque si nos sentáramos a hablar con los abuelos y con las abuelas, con los curanderos y curanderas, tendríamos una comunicación que sería científica y cuántica. Nos podrían explicar cómo todos estamos relacionados con todo y cómo una gota de agua puede mover un océano cuando nos sentimos parte de ese océano. Pero la gota de agua ha de estar limpia, contenida y saber fluir. Conocer su esencia, eso que hay dentro de cada uno de nosotros. Ese es el animismo, poder conversar con el viento, con las nubes, leer la naturaleza, nuestra propia naturaleza en nuestro corazón y en nuestra existencia. Y eso nos va a permitir llegar a tener una vida plena. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Bien, pues como les decíamos hace un momento, el día de hoy estaremos hablando de diferentes proyectos derivados de la licenciatura de Arte y Diseño de la Universidad Intercultural del Estado de México. El primero de ellos tiene que ver con una aproximación, una construcción respecto de espacios no habitados en escenarios habitables, como lo es un fraccionamiento. Así que estaremos escuchando las reflexiones que se han derivado a partir del contacto con estos espacios que sirven para albergar familias y que sin embargo se encuentran también desocupados. Por otro lado, estaremos también hablando acerca de la elaboración de juguetes textiles que se inspiran en el uso de plantas medicinales. Por lo tanto, habrá lugar para platicar de la relación que hay entre el juguete y los procesos también de sanación. Y finalmente estaremos también reflexionando acerca de las actividades de apropiación cultural, de las actividades culturales en diferentes entornos, en diferentes comunidades de origen mazahua. Bien, pues para iniciar con estas reflexiones hablaremos en primera instancia acerca del espacio vacío o del espacio nulo, como se denomina en esta investigación, en este proyecto. Platícanos, José Alberto, ¿cuáles son las posibilidades artísticas que ofrece un espacio abandonado? Las posibilidades artísticas son vastas, es decir, la producción de este espacio no se enfrasca por sí sola en una sola técnica. De hecho, parte del concepto del espacio nulo desde la deriva psicogeográfica de quien lo transita permite abordar el espacio abandonado desde donde le plazca, desde un grabado, un sonido, la intervención, que fue el caso. Sin embargo, hay otras posibilidades como el textil, el videoarte, el performance, etc., ya que el espacio sigue estando en constante transformación y asimismo abierto a más exploraciones artísticas. En el mismo sentido, ¿en qué consiste la propuesta de espacio nulo? El espacio nulo va de una apropiación del espacio a partir del andar como una práctica estética.
Esta propuesta artística implica el reconocimiento de dicho espacio desde su tránsito para poder modificarlo. El espacio nulo se entiende como un concepto el cual puede aplicarse no solo al espacio abandonado, sino a un lugar el cual se ve anulado de sus valores, en este caso el público y el privado, desde situaciones meramente económicas, políticas y sociales. Evidentemente, para poder intervenir, para poder generar una propuesta creativa dentro de este tipo de espacios, hay algunos instrumentos, hay algunas herramientas, hay algunas actividades que son requeridas. Tu propuesta es un libro de artista. Platica al auditorio cuáles son las cualidades o las características de esta estrategia, de esta herramienta, de esto que se denomina libro de artista. Esta lo tomo igual de referencia de parte de la tesina, que dice: se define por características genéricas y variables, entre ellas la secuencia, la relación, el texto, la forma de cada uno de estos. Puede ser abordado de diferentes maneras en una definición entre lo flexible, lo imprecisa y lo amplia. Tiene un montón de fichas, de piezas sólidas, materializadas, y también puede ser no uniforme, es decir, el libro de artista no meramente se lee como un libro tradicional, es multivalente y sus métodos de producción de elementos visuales y narrativos son muy variados. No obstante, la clasificación del libro de artista va más allá de las páginas o el formato tradicional del libro, con características de encuadernación, portada, tipografía, etc. Generalmente solicitan ser leídos de una forma diferente al resto de libros, como en este caso se da en una habitación. Particularmente, ¿cuáles son las características o en qué consistió la intervención gráfica que has propuesto? ¿En qué consisten los mapas sonoros y la instalación sonora del fraccionamiento a partir del cual desarrollas tu proyecto? Principalmente en caminar, recorrer, explorar y experimentar el espacio abandonado desde mi psicogeografía, pues lo que me producía a mí el habitar este espacio durante muchos años, tanto los sonidos como el grabado, que yo aporte a este espacio consiste en el recorrido y reconocimiento de dicho espacio, meramente eso. Finalmente, platícanos qué herramientas metodológicas, qué posibilidades reflexivas te ofreció la interculturalidad en la construcción de este proyecto. Sí, el factor sumamente importante del modelo intercultural que lleva en la universidad es la vinculación con la comunidad, ya que la vinculación me permitió entablar una relación más estrecha con los vecinos para recibir información sobre lo que sucede en la colonia, porque la situación debe de entenderse, todo el proyecto se debe de entender también como de una manera contextual de lo que sucede en la colonia, ¿no? Es un factor importante para reconocer mi espacio y poder modificarlo. Asimismo, la vinculación con otros artistas quienes convergieron en un mismo espacio y pudimos compartir conocimiento y diferentes puntos de vista. Creo que el espacio nulo es un espacio intercultural, ya que se habitó de una manera artística desde puntos completamente diferentes, en donde la aportación es importante desde las afecciones psicogeográficas de quienes aportaron para este proyecto. Muchísimas gracias por haber compartido con el auditorio estas reflexiones. Esperamos que este proyecto sea fructífero y pueda seguirse resolviendo a lo largo de tu construcción profesional. Quédense con nosotros, esto es Conexiones, ya estamos de vuelta, vamos a escuchar la siguiente información y seguimos dialogando con estos proyectos. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. El artículo 1 expone que el reglamento es de carácter obligatorio, el cual tiene como objetivo regular el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos. De igual manera, recalcar sus derechos, obligaciones y sanciones dentro de la UIM. En el artículo 2 nos dice acerca de la aplicación y vigilancia del cumplimiento que corresponde al Consejo Académico a través de las autoridades académico-administrativas. Artículo 3. Para los fines del presente reglamento se entiende por universidad, consejo directivo, rectoría, consejo académico, divisiones de las diferentes carreras, directores de las carreras correspondientes, departamento de control escolar. En el artículo 4 y 5 encontramos que serán estudiantes quienes cumplan los requisitos de la preinscripción, aplicación del examen Ceneval, que sean admitidos para cursar cualquier carrera, serán acreedores de derechos y obligaciones, formando parte de la comunidad universitaria. En el artículo 6 y 7
Se entiende por permanencia el plazo o periodo que la UIEM establece para cursar un plan de estudios a partir del ingreso y concluye con la acreditación de dicho plan. En el artículo 8, 9, 10, 11 y 12 muestra las categorías de los estudiantes. Es estudiante de primer ingreso cuando se inscribe por primera ocasión a alguna de las carreras que imparte la universidad. Es estudiante reinscrito quien realiza los trámites administrativos para cursar el semestre escolar siguiente. Es estudiante de reingreso aquel que interrumpió sus estudios sin impedimento legal o administrativo y realiza trámites para continuar con sus estudios. Es estudiante recursador el que, habiendo reprobado las asignaturas, deba cursar por segunda ocasión. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Más puedo raspar mañana y de tarde. Son los 2 veces que puedo yo hacer. Pues es que lo tienes que meter la cuchara y dando la vuelta así, empezando así, cuando ya lo sacan, lo quitan el corazón y se deja un buen rato, como lo que quiere, hasta los 3 meses, 4 meses, pero yo ya no lo dejo así, ya nomás cuando mucho 1 mes, y ya luego lo vuelvo a sacar las penquitas, lo que se queda ahí, para poder meter la cuchara, para rascar, a dar la vuelta, y ya poco a poco, 1, 2, 3 días, ya empieza a brotar el aguamiel. Pues lo tengo que sacar con las tacitas. Antes pues lo sacaba con cocote, pero pues yo ya no lo tengo eso. Pues se echa en el barril, se busca su limpiezo para echarlo ahí, para que se va a cocer o se va, ¿cómo le dice? Fermentar, como se puede decir, así el pulque, pero cuando no hay su limpieza, el pulque dice que se deja 8 días para que se agrie el aguamiel y ya de ahí nace el pulque. Agradecimientos especiales a Victorina Miranda Contreras por la información proporcionada y a Arcagua Music por la música que acompaña en esta cápsula. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Te invitamos a que participes en las ceremonias de Temazcal, organizadas por la Licenciatura en Comunicación Intercultural, todos los jueves de 16 a 18 horas. Date la oportunidad de conocer una forma ceremonial
de contribuir a la salud holística de nuestra existencia y nuestro estar en el mundo. Te esperamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Gracias por continuar en Conexiones y como ya platicábamos al inicio del programa, vamos a dialogar con justamente Héctor Martínez, quien desarrolló un proyecto de titulación encaminado a la documentación e investigación de actividades o propuestas culturales en torno al arte en comunidades mazahuas en la zona norte del Estado de México. Héctor, platícanos, ¿cómo concibes la idea de espacio de arte dentro de comunidades originarias? El espacio de arte, en este sentido, habría que observarse desde una perspectiva de intercambio. Debe funcionar desde el respeto a las tradiciones, costumbres, saberes y conocimientos de los que habitamos un pueblo originario. Y aquí es también importante mencionar que el espacio independiente y la autogestión son actualmente las estrategias más importantes dentro del mundo del arte emergente, porque busca de cierto modo y hasta cierto punto eliminar los modelos que encasillan a la obra de arte como parte de una élite que solo podría apreciarse en los grandes museos de organizaciones gubernamentales. De este modo, el espacio de arte en las comunidades originarias cumple con el objetivo de ser una red de intercambios imaginarios, simbólicos y plásticos, los mismos que surgen de la colectividad, la vinculación comunitaria y la colaboración. La propuesta base de este proyecto se fundamenta en la enseñanza, la exhibición y la vinculación, es decir, funciona como un espacio de trabajo, de muestra y de investigación acerca de los intereses y procesos gráficos o plásticos de los artistas emergentes locales y las relaciones nacionales con un gran número de artistas de otros espacios que el taller podría brindarles. Sin embargo, la propuesta más sólida e importante para nuestro colectivo fue el crear el primer espacio de arte dentro de la comunidad y para la comunidad. Héctor, ¿qué retos implica el ejercicio del equipo colectivo para la implementación de un taller artístico? Quizá el reto más complejo de lograr para nuestro colectivo fue el de enfrentarnos a una comunidad que desconocía casi en su totalidad los procesos y métodos de investigación artística que como proyecto implementábamos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el proyecto maduró tanto que fuimos absorbidos por la comunidad, no en el mal sentido, sino más bien notamos cómo de pasar a ser solo un taller de trabajo, logramos formar parte del cotidiano de las personas que ahí habitan y habitamos, siendo así que de ser un espacio ajeno se convirtió en una especie de albergue y red colaborativa para todos aquellos a los que de una u otra manera despertaran el interés por estos nuevos procesos de arte intercultural. Y una vez que has desarrollado este trabajo de investigación y que nos has podido platicar ahora para las particularidades de este trabajo, ¿qué herramientas consideras, qué herramientas metodológicas consideras que vienen a plantear una reflexión desde la interculturalidad para el ejercicio o la investigación de tu trabajo? Nunca me ha gustado referirme a la interculturalidad como un concepto o fenómeno excluido del resto del mundo que no pertenece a una comunidad originaria. Es por ello que el simple hecho de crear un proyecto que generara una memoria y un archivo a través y con base a la red de colaboraciones entre artistas, comunidades y la propia obra de arte, sin importar su procedencia o ubicación, ya lograba ser una propuesta totalmente intercultural e incluso, hasta cierto punto, volverse desde la práctica un método más eficiente que el propio modelo intercultural que ofrecía la academia. Hoy en día es importante, me parece, considerar que la dimensión del arte o las dimensiones que toca el arte no solo es viable acercarnos a ellas mediante una sola visión o una sola perspectiva disciplinar, sino como bien nos ha señalado y como puede ser también del conocimiento de la mayoría de los escuchas, pues hay otras particularidades que atraviesan este ejercicio del arte, ¿no? Como la sensibilidad, como la cultura,
como procesos también personales, como procesos cognitivos, etc. Entonces de ahí que pensemos en que estos temas que hablan justamente acerca de las actividades que en el sentido artístico son dispuestas o son aplicadas en una zona, particularmente como la que nos has platicado hoy, que se refiere a la cultura mazahua, tendrá seguramente algunas dimensiones específicas, algunas condiciones específicas de aplicación o de sugerencia. Pues muchas gracias, Héctor, por compartirnos estas reflexiones derivadas de tu proyecto. Vamos a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. ¿Qué es el buen vivir? Hasta hace unos 20 años atrás se consideraba o se pensaba que solamente existen dos posibilidades para toda la humanidad: el capitalismo y el socialismo, es decir, solo dos sistemas bajo los cuales la humanidad podía elegir como opciones para construir una sociedad, un mundo para las nuevas generaciones o el futuro, o para un cambio o una transformación social. En este sentido, se estableció una imposición a la cual le denominamos eurocéntrica, en tanto que estas corrientes provienen desde esa región, establecidas como las formas superiores para poder organizarse socialmente, lo que implicaba que se desconozcan o se tome en cuenta a otras posibilidades, y más que todo aquellas que vengan desde fuera de Occidente. Como consecuencia, siempre se estableció o se vio a todo lo que llamamos la alteridad, es decir, todo aquello que no corresponde al pensamiento único, al pensamiento oficial, que viene desde lo eurocéntrico, como que no son opciones válidas, que son opciones atrasadas, subdesarrolladas, primitivas y hasta salvajes. Entonces, esto es reflejo del colonialismo impuesto y que se mantiene hasta el día de hoy, el cual más bien se ha ido consolidando, amplificando, desarrollando, creciendo, progresando en estos 500 años, en donde se ha impuesto el pensamiento eurocéntrico. En este sentido, surge desde los pueblos indígenas de todas las partes del planeta, pero en particular desde los pueblos indígenas de América, o también llamado Abya Yala, y muy especialmente desde los Andes surge lo que se llama desde el Quichua el Sumac Causay, o desde el Aymara el Sumac Camaña, que han sido traducidos al castellano como buen vivir y vivir bien respectivamente. Estos conceptos, estos paradigmas, estas concepciones que vienen desde los pueblos milenarios, toman como fuente, como base, como elementos a toda la experiencia acumulada de los pueblos originarios que han estado en estas tierras por lo menos unos 20.000 años, y que fueron construyendo todo un proceso de vida y que les llevó a construir lo que se llama un sistema comunitario de vida. Este sistema logró niveles altos de organización y de producción, que cuando llegaron los conquistadores se admiraron, y hay algunos autores que escribieron al respecto, como por ejemplo Pedro Cieza de León, en los cuales él detalla particularmente sobre el sistema comunitario organizado por los incas en lo que se denominaba el Tahuantinsuyo, y era un sistema con una alta producción, que cuando llegaron los españoles pues encontraron con una serie de condiciones, de elementos, de productos que despertaron mucho más la ambición, y que como consecuencia se la fueron llevando. Es decir, si hubieran llegado los invasores, se encontraban con pueblos que
supuestamente atrasados salvajes no hubieran encontrado todo lo que encontraron y que más bien eran mucho más lo que se había descubierto en América que lo que había en Europa. Y por otro lado, la situación de riqueza, de distribución, de beneficio para toda la gente que vivía en estas tierras de América. Todo lo contrario a lo que vivía Europa, llena de delincuencia, de enfermedades, de pobreza, de miseria. Entonces, en este sentido, renace o resurge o se repotencializa a este paradigma milenario llamado el ahora como buen vivir y se presenta como una alternativa a los sistemas eurocéntricos. Voces de la alteridad, por Atahualpa Oviedo. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Muchas gracias por el espacio. De nueva cuenta aquí dando algunos datos sobre México y su comportamiento migratorio desde Asia y a través de México. En esta ocasión voy a hablar de 2 estados del sureste mexicano, Campeche y Chiapas, que si bien son cercanos geográficamente hablando, se interpone un poco ahí Tabasco, pero en esencia es la región sureste de México, tienen un comportamiento migratorio relativamente dispar, como lo vamos a ver. Para el caso, por ejemplo, de Chiapas, que tiene una fuerte población migrante, tanto de tránsito como de cruce, por su cercanía y por su frontera con Guatemala, obviamente, por Tecunumán, al sur. Entonces, un estado con 5.540.000 habitantes tiene una población migrante del 3% aproximadamente, es decir, baja relativamente, pero en este caso, y es importante acotarlo, es que mucha población migrante que reside que está en Chiapas, en muchas ocasiones es de tránsito,
por lo tanto es muy volátil el indicador, no necesariamente residen en Chiapas, ¿no? Ahí hay otras cuestiones, principalmente laborales, que hacen que gente ajena a Chiapas viva ahí, pero en esencia es una población migrante de tránsito la que predomina en esta zona. Incluso el crecimiento del 2010 al 2020 fue de no más de 6,000 personas. En 10 años solamente se incrementó en 6,000 el número de población migrante en Chiapas, que, como insisto, si bien es un número pequeño comparado con el total de la población, es más bien la población flotante la que se podría no contar, pero que existe en este territorio, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, en contraste con Campeche, que tiene una población que no llega al 1,000,000 de habitantes, ¿no? No llega está en el 928,000, anda por ahí según los datos del INEGI, y que tiene una población migrante del 4,4%, ¿no? Relativamente baja. Según datos del INEGI, 27,000 es la población inmigrante de Campeche, lo cual nos habla bueno, y el crecimiento, incluso ha tenido un decremento en esta población de 10 años hacia acá, ha disminuido en 6,000. ¿De qué habla esto? Bueno, que Chiapas, al ser un país de tránsito, también registra una mayor densidad poblacional, no así Campeche, que para fines migratorios no funge como un punto de tránsito tan importante y mucho menos de destino para poblaciones migrantes, ¿no? En este caso, mucha población migrante cruza por Chiapas para irse hacia Oaxaca y todo lo que es la cuenca del Pacífico, ¿no? O bien brinca hacia Veracruz para seguir por la vía y luego desviarse hacia el centro, ya sea por Tenería en el Estado de México o seguir por Tamaulipas en la ruta del Golfo, en los trayectos migratorios. Campeche parece que está fuera de estos trayectos migratorios y tiene por eso una población menor, tanto migrante como en general, ¿no? En comparación con Chiapas. Eso por un lado. Y por otro lado también está el aspecto de que Chiapas en la última década también comenzó a tener una mayor inversión económica, pues de un largo periodo de alejamiento del centro, en este caso, el centro político. También ya ha adquirido otras empresas como el turismo, como son transnacionales, que han hecho que también la inversión sea alta y genere mayor crecimiento, ¿no? Habrá que ver entonces también en qué centros urbanos se concentra la población en Chiapas, que es Tuxtla, Chiapa de Corzo principalmente, ¿no? Y en Campeche, que es en Ciudad del Carmen, y en la misma capital Campeche, pero como insisto, debido a que se encuentra al norte de Chiapas y no converge con los trayectos migratorios, es que la población parece ser menor en cuanto a crecimiento y en cuanto a densidad. Ambas entidades se caracterizan por un turismo muy fuerte. Chiapas predomina, pero Campeche tiene también lugares emblemáticos para el turismo nacional e internacional, ¿no? Y eso es lo que hace que solamente funjan como lugares de turismo más allá que de residencia. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejaría por el día de hoy. Esperaríamos la próxima semana hablarles de otro estado fronterizo norteño. Ahora nos vamos al norte con Chihuahua. Muchas gracias. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Ya estamos de vuelta en Conexiones y ahora queremos dialogar al respecto de la relación que hay entre el aspecto lúdico, es decir, los juegos, los juguetes, los objetos que se emplean en la diversión de las personas y la posibilidad que hay de vincular estos objetos con procesos de sanación. Particularmente tiene que ver con la relación que hay entre algunos objetos, como decíamos, juguetes, destinados a la protección contra las enfermedades del alma o las enfermedades que también se han denominado como de filiación cultural. En ese sentido, Jocelyn, platícanos en qué consiste la propuesta de teñes de protección como juguetes textiles para bebés.
en producir una serie de juguetes textiles inspirados en el uso de las plantas medicinales en los procesos de protección contra enfermedades del alma en la comunidad de Emiliano Zapata, realizando objetos de diseño para el uso exclusivo de bebés en el transcurso de sus primeros años de vida, donde al tener contacto con el juguete sientan ese alivio ya sea a través de la textura o color. Platica un poco con el auditorio el proceso que realizaste para la elaboración de las láminas, los bocetos, los prototipos y los diseños finales de esto que se denomina teñes. Dando inicio con una investigación documental orientada hacia las plantas que crecen de forma natural en el entorno de las familias, complementando este estudio con la investigación de campo con personas de la comunidad de Emiliano Zapata, quienes compartieron a partir de entrevistas y pláticas informales sus saberes y creencias con respecto a las propiedades curativas de las plantas. Una vez recopilada la información y clasificada por el mal que protegen, se seleccionan las plantas con las que se va a trabajar para sustraer sus principales elementos, como la taxonomía y forma de estas. Así se realizan diversos bocetos a lápiz hasta llegar a la propuesta final, que conceptualice la creencia y saber compartida por la madre. Se ejecutan láminas de presentación donde se incluyen formas, colores y materiales que va a tener el objeto, así como una breve descripción de la interpretación que le da la autora y hasta el nombre del juguete. Enseguida se hacen maquetas de la pieza con retazos de cualquier tela, sin importar el color y textura. Posteriormente se pasa a confeccionar prototipos, ya con aproximaciones de los materiales, tomando en cuenta la forma y el color del juguete. Al ver que es funcional la pieza y que cumple con las características mencionadas, se da paso a producir el juguete textil. Cuando hablas del enfoque intercultural en el diseño de autor, ¿podrías platicarnos en qué radica este enfoque? En involucrar la cosmovisión e imaginario colectivo no solo de la diseñadora, sino también de la comunidad, donde se tomaron en cuenta maquetas realizadas por las familias con formas y colores, también retomando su lengua originaria para así poderle dar nombre a los juguetes y que tuvieran un valor extra al de los convencionales, ya que en el país existen muy pocos juguetes originarios de los pueblos donde se hablan las distintas lenguas y que los representen, así como sus principales actividades artesanales en la elaboración de sus objetos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Sin lugar a dudas, es un esfuerzo importante e interesante este vínculo que hay entre el diseño de objetos y la posibilidad de protección que ellos revisten respecto de las enfermedades, respecto de la salud de las personas. Esperamos poder platicar contigo en otra ocasión. Seguimos en Conexiones, quédense con nosotros, vamos a un pequeño corte y regresamos. Voces y visiones. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Ayer en la noche me quedé observando a la luna y encontré una pequeña forma en el centro de ella. ¿Se imaginan qué forma es? Existe una leyenda que nos habla que en tiempos antiguos Quetzalcóatl fue a dar un paseo por la tierra, pero al recordar que tenía la forma de la serpiente emplumada, se convirtió en un ser humano. Caminando sin parar, Quetzalcóatl vio que el sol se estaba ocultando, por lo que decidió tomar un descanso y tomar asiento en una gran piedra. Minutos después, Quetzalcóatl sintió una enorme hambre, mientras se quedaba observando la luna, cuando de pronto se le apareció un conejito. Este en su boca traía una zanahoria que había encontrado en el camino. Viendo a Quetzalcóatl, decidió ofrecerle la zanahoria. Quetzalcóatl, muy agradecido, le dijo que no, pero el conejito, que era muy insistente, le siguió ofreciendo su zanahoria. Quetzalcóatl le respondió diciendo que a lo mejor su destino era pasar hambre y que no se preocupara y siguiera con su camino. «Soy un pequeño e insignificante conejo», le dijo. «Puedes tomarme como alimento. En la tierra debemos encontrar la manera de sobrevivir». Quetzalcóatl, muy conmovido, levantó al conejo y lo acercó a la luna para que su silueta quedara inmortalizada, siendo recordada a través del tiempo por la bondad del conejo.
Quetzalcóatl se despidió y agradeciéndole nuevamente su gesto, siguió con su camino. Por eso mismo es que cuando hay luna llena se observa detalladamente la silueta del conejo, recordando esta leyenda. Quetzalcóatl se despidió y agradeciéndole nuevamente su gesto, siguió con su camino. Por eso mismo es que cuando hay luna llena se observa detalladamente la silueta del conejo, recordando esta leyenda. Si te gustó esta cápsula, te invitamos a que no te pierdas El Conejo de la Luna, leyenda mexicana infantil, de Planeta Escolar, la cual puedes encontrar en la página de YouTube. Los dejamos con Canción del Jaguar Luna de Jorge Reyes. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Escuchaste Voces y Visiones. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por dos componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues nos ha dado mucho gusto conversar acerca de estas perspectivas que se encuentran tejidas en torno al arte. Y hay que considerar que poco más allá de ser meramente, digamos, una expresión humana, una expresión artística, pues también en ella se tejen, están visibles, diferentes matrices que tienen que ver con aspectos culturales, por supuesto, pero que se derivan también de sentipensares, es decir, de procesos no solamente de pensamiento, no solo cognitivo, sino también de emoción. Habrá que decir entonces que el arte justamente pasa por este proceso de sensibilización, no solamente a partir del artista, sino también con las personas, con el público, con la comunidad incluso, que puede acercarse a este tipo de arte. Y recuperar precisamente esta noción de lo artístico como un eje que vincula, como un eje que articula, que relaciona, en el que no importa, digamos, tanto la dimensión individualizada de un autor o de una propuesta, sino la capacidad conectiva, la capacidad relatora, la capacidad histórica y de tejido que se puede proponer a partir de la actividad creativa.
Nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes estos temas, toda esta polifonía de posibilidades de investigación, de producción y de creación de la licenciatura en Arte y Diseño. Agradecemos para la emisión de este programa al equipo de producción, al maestro Daniel Vallejo Garduño, a Ciro González y a todos los estudiantes que participan de la producción de Conexiones. Muchas gracias por su escucha. Yo soy Verónica Trujillo y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.